Para Elías, la existencia nunca fue un caos de coincidencias, sino una vasta y compleja red de patrones geométricos que solo necesitaban ser observados con la suficiente paciencia. Desde su infancia, había comprendido que el mundo se rige por leyes inmutables de causa y efecto, y que el desorden no es más que una falta de información o un error de cálculo. Sentado en su estudio, rodeado de libros perfectamente alineados por lomo y altura, Elías solía observar cómo el sol filtraba sus rayos a través de las persianas, creando un enrejado de luz sobre el suelo de madera de su residencia en Valle Sombrío. Para él, la belleza no residía en la espontaneidad, sino en la precisión. Cada decisión que tomaba, desde la temperatura exacta de su café matutino hasta la inversión de sus activos financieros, pasaba por un filtro de lógica rigurosa. Creía firmemente que los problemas humanos, por muy emocionales que parecieran, podían resolverse mediante la aplicación de un método estructural. Esta filosofía del orden calculado le había otorgado una carrera exitosa como analista de riesgos, donde su capacidad para prever desastres antes de que ocurrieran era casi legendaria. Sin embargo, esa misma mente analítica sería la que, eventualmente, diseccionaría su propia vida personal con la frialdad de un cirujano que se dispone a extirpar un tejido necrótico. Su matrimonio con Lucía había comenzado, al menos en apariencia, como una unión armónica de opuestos. Ella era una mujer de pinceladas rápidas y risas sonoras, una pintora que encontraba libertad en la asimetría. Al principio, Elías vio en ella la variable necesaria para equilibrar su propia rigidez, pero con el paso de los años, la erosión comenzó a manifestarse en los silencios prolongados durante la cena y en la distancia física que crecía en la cama matrimonial. No hubo grandes gritos ni vajilla rota. El deterioro fue una secuencia de omisiones. Lucía dejó de preguntar por los detalles de su trabajo y Elías dejó de observar los matices en los cuadros de ella. La casa de Valle Sombrío, que debería haber sido un refugio, se convirtió en un museo de cortesía gélida. Elías notaba los cambios en el comportamiento de su esposa con la misma precisión con la que detectaba una fluctuación en los mercados, el retraso de 15 minutos al volver a casa, el brillo inusual en sus ojos después de una supuesta reunión con amigas y el aroma a un perfume ajeno que se adhería a su ropa como una mancha de tinta en un plano inmaculado. La estructura de su vida compartida se estaba agrietando y Elías, fiel a su naturaleza, comenzó a documentar cada fisura sin que ella lo sospechara, en un intento por salvar las apariencias o quizás para poner a prueba la resistencia de los cimientos restantes. Elías propuso un plan de reconexión. Sugirió una escapada a una cabaña remota en la zona de Monte Esmeralda, un lugar donde el bosque era tan espeso que el tiempo parecía detenerse. Le dijo a Lucía que necesitaban aire puro, alejarse del ruido de la ciudad y volver a encontrarse el uno con el otro. Ella aceptó con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una expresión que Elías archivó mentalmente como una evidencia de falsedad. Él organizó cada detalle del viaje con una meticulosidad aterradora: el equipo de caza, las provisiones, las rutas de senderismo y los horarios de las mareas en el lago cercano. No era simplemente un viaje de reconciliación, era un experimento de campo diseñado para observar el comportamiento de su sujeto de estudio en un entorno controlado. Elías quería creer que todavía había una solución lógica para su distanciamiento, una manera de recalibrar la relación y devolverla a su estado de eficiencia original. Una vez en la cabaña, el ambiente se volvió denso,
cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Durante el segundo día, mientras exploraban un sendero rocoso, Elías fingió sufrir una lesión en el tobillo. Fue un movimiento calculado, una caída controlada que le permitió manifestar un dolor convincente. Con una mueca de agonía bien ensayada, le pidió a Lucía que regresara sola a la cabaña para buscar el botiquín de primeros auxilios y que luego, si él no llegaba en una hora, intentara contactar con el guardabosques. Esta supuesta vulnerabilidad le otorgó a Elías el tiempo y el espacio necesarios para observar desde las sombras. Se arrastró hacia una posición elevada, oculto por el follaje denso, y utilizó unos prismáticos de alta potencia para vigilar el camino de regreso. Lo que vio no fue a una esposa preocupada corriendo por ayuda, sino a una mujer que, al creerse sola, sacó un teléfono móvil oculto y realizó una llamada. La expresión de su rostro cambió de la apatía al anhelo en cuestión de segundos. Elías, desde su escondite, sintió que la última pieza del rompecabezas encajaba en su lugar, confirmando sus sospechas con una claridad devastadora. La confirmación definitiva llegó esa misma noche. Elías, alegando que el dolor de su tobillo le impedía dormir, se quedó en el salón mientras Lucía se retiraba a la habitación. Aprovechando el silencio de la madrugada, accedió al dispositivo que ella escondía en el forro de su maleta. Allí estaban las pruebas, mensajes, fotos y planes compartidos con un hombre llamado Julián, un arquitecto joven con el que Lucía mantenía una relación desde hacía meses. Elías leyó cada palabra con la frialdad de quien revisa un informe de auditoría. No sintió el fuego de los celos ni el vacío de la tristeza. Lo que sintió fue una profunda decepción ante la ineficiencia de la traición. Julián y Lucía planeaban huir juntos, dejando a Elías sumido en el ridículo y el desorden financiero. En ese momento, en la penumbra de la cabaña iluminada solo por las brasas de la chimenea, Elías tomó una decisión clínica. La infidelidad no era solo una falta moral, era un error sistémico que debía ser eliminado para restaurar el equilibrio. No había lugar para el perdón en una ecuación donde las variables habían sido corrompidas de manera irreversible. La eliminación de Lucía y Julián no fue un acto de ira, sino una ejecución logística. Elías diseñó el procedimiento con el mismo cuidado que pondría en el diseño de un puente. Sabía que Julián llegaría al día siguiente, creyendo que Elías estaba incapacitado por su lesión y que el encuentro con Lucía en la cabaña sería seguro. Elías preparó el escenario con una precisión quirúrgica. Cuando Julián apareció en el porche, esperando un abrazo apasionado, se encontró con el cañón frío del rifle de caza de Elías. No hubo tiempo para súplicas ni para explicaciones innecesarias. Elías disparó con una puntería perfecta, asegurándose de que el impacto fuera letal y limpio. Lucía, al oír el estruendo, corrió hacia la entrada solo para presenciar el final de su amante y comprender, en un instante de terror absoluto, que el hombre con el que se había casado era capaz de una violencia desprovista de emoción. Elías terminó la tarea con la misma eficacia silenciosa. En menos de 10 minutos, los dos elementos disruptivos habían sido neutralizados. Ahora comenzaba la fase más crítica del proceso, el borrado de las huellas. La limpieza fue una obra maestra de la metodología forense. Elías utilizó plásticos industriales de calibre grueso para cubrir las superficies, evitando cualquier transferencia de fluidos. Cada gota de sangre fue tratada con compuestos químicos específicos que degradaban el ADN, seguidos por una limpieza exhaustiva con lejía y peróxido de hidrógeno. Trabajó durante horas,
con los movimientos rítmicos de un artesano, sin permitir que el cansancio nublara su juicio. Los cuerpos fueron transportados siguiendo un plan preestablecido hacia una zona del bosque donde el terreno era inestable y propenso a deslizamientos de tierra naturales. Allí, Elías había cavado previamente una fosa profunda, lejos de cualquier sendero marcado. Enterró los cuerpos junto con sus pertenencias personales, asegurándose de que no quedara ningún rastro metálico que pudiera ser detectado por un escáner. Cubrió el lugar con capas de tierra, piedras y hojarasca, recreando la textura del suelo forestal con tal detalle que incluso un experto rastreador pasaría por alto la perturbación. Al amanecer, la cabaña y sus alrededores lucían exactamente igual que cuando llegaron, excepto por el hecho de que la entropía había sido reducida. Cuando las autoridades locales y los equipos de búsqueda llegaron 2 días después, alertados por el propio Elías, se encontraron con un hombre destrozado por la angustia. Su actuación fue impecable. Les contó, entre sollozos contenidos, cómo su esposa había salido a caminar para despejarse y cómo Julián, un amigo de la familia que casualmente estaba en la zona, se había ofrecido a buscarla cuando ella no regresó. Elías describió su propia frustración al no poder ayudar debido a su tobillo lastimado, el cual mostraba una inflamación y unos hematomas perfectamente provocados por él mismo mediante la aplicación de presión controlada. Los inspectores, conmovidos por la vulnerabilidad de aquel hombre de modales refinados, no encontraron razones para dudar de su palabra. Se llevaron a cabo batidas por el bosque, se interrogaron a los lugareños y se rastrearon los teléfonos, pero Elías se había asegurado de que los dispositivos de las víctimas emitieran sus últimas señales en puntos geográficos que sugerían una huida voluntaria hacia la frontera. La narrativa del marido abandonado y la esposa fugitiva con su amante se instaló en la mente de todos como la explicación más plausible. Con el paso de las semanas, el ruido de la investigación se fue apagando, dejando paso a una realidad gélida y silenciosa. Elías regresó a su casa en Valle Sombrío, donde cada objeto permanecía en su lugar, libre de la presencia perturbadora de Lucía. La ausencia de ella no dejó un vacío, sino un alivio estructural. Elías reanudó su rutina con una disciplina renovada. Desayunaba a la misma hora, trabajaba con la misma intensidad y mantenía su jardín con una perfección geométrica. A veces, se sentaba en su estudio y contemplaba el lugar donde solía estar el caballete de su esposa. Ahora, en ese espacio, había colocado una estantería de roble oscuro con su colección de relojes antiguos, cada uno marcando el tiempo con un tic-tac sincronizado. La sociedad lo veía como un viudo digno, que sobrellevaba su tragedia con una fortaleza admirable. Nadie podía imaginar que, bajo esa fachada de respetabilidad, se encontraba el autor de un acto de equilibrio definitivo. La frialdad de su nueva vida era, para él, la máxima expresión de la paz. En la soledad de sus noches, Elías reflexionaba sobre lo que él llamaba el crimen perfecto. Para la mayoría de las personas, un crimen perfecto es aquel en el que el autor no es capturado. Pero para Elías, la perfección residía en la elegancia de la ejecución y en la restauración del orden. Consideraba que había realizado un servicio a la lógica. La traición de Lucía era una deuda que debía ser saldada, y él simplemente había equilibrado los libros. A menudo repasaba mentalmente cada paso del proceso, buscando algún error, alguna variable que hubiera pasado por alto, pero siempre llegaba a la misma conclusión. El éxito fue el resultado de la previsión.
No sentía remordimientos porque, en su cosmovisión, los sentimientos eran subproductos irrelevantes del proceso biológico. Lo que importaba era que el sistema volviera a ser predecible. Mientras observaba el cielo nocturno desde su ventana, Elías se sentía en sintonía con el universo. Las estrellas, en su movimiento inmutable y eterno, le recordaban que el orden siempre prevalece sobre el caos, siempre que haya alguien con la voluntad y la inteligencia necesarias para imponerlo. Elías era ese hombre, un arquitecto de su propio destino, que había transformado un desastre doméstico en una obra maestra de precisión absoluta, una sinfonía de silencio donde antes solo había ruido y desorden. La vida, una vez más, era una ecuación resuelta, un plano sin manchas, una estructura perfecta donde cada pieza, o la ausencia de ella, tenía un propósito definido y final. La calma que siguió a la tempestad no fue para Elías un estado de estancamiento, sino la culminación de un proceso de purificación. A medida que los meses se convertían en un año, la memoria de Lucía y Julián se desvanecía en los registros policiales, archivada bajo la etiqueta de casos no resueltos, una nota al pie en la crónica de desapariciones inexplicables. Elías, por su parte, se permitió el lujo de observar su obra desde la distancia del tiempo, validando su propia teoría sobre la superioridad de la mente racional. A menudo caminaba por el parque central de la ciudad, observando a la gente sumida en sus dramas cotidianos, en sus pasiones descontroladas y en sus miedos irracionales. Sentía una mezcla de desdén y lástima por aquellos que vivían a merced de sus emociones, incapaces de ver la cuadrícula que sostenía la realidad. Él había trascendido esa debilidad, había enfrentado la amenaza más grande a su estabilidad y la había eliminado con la elegancia de una función matemática que simplifica una expresión compleja. En la privacidad de su hogar, Elías comenzó a escribir un tratado no sobre su acto, sino sobre la filosofía del control total. Lo tituló La estructura de la permanencia. En sus páginas, argumentaba que la moralidad es una construcción fluida, diseñada para mantener a las masas en un estado de obediencia predecible, pero que para el individuo verdaderamente libre, la única ley válida es la preservación de su propia integridad lógica. No mencionaba nombres ni fechas, pero entre líneas se podía leer la satisfacción de quien ha superado una prueba de fuego. Elías sabía que el secreto moriría con él, y esa era la garantía final de su perfección. El mundo seguiría girando, las estaciones cambiarían, y la vegetación en Monte Esmeralda cubriría aún más profundamente los restos de su pasado, integrándolos en la tierra hasta que no fueran más que átomos anónimos. Para Elías, la justicia no era algo que se encontraba en los tribunales, sino algo que se creaba mediante la acción decidida. Al final de cada día, cuando cerraba los ojos, no veía fantasmas ni escuchaba gritos, solo veía la belleza de un espacio limpio, una casa en orden y una vida donde cada variable estaba bajo su absoluto y meticuloso control.